En un intento desesperado por asegurar las puertas de la escuela, Styles salió a buscar alicates. Irónicamente, Scott simplemente se escondía detrás de la puerta, aparentemente sin vergüenza. Las barricadas resultaron inútiles contra el hombre lobo. Styles sospechaba que el veterinario era el alfa, profundamente oculto entre ellos, mientras que Scott creía firmemente lo contrario. Los dos planearon una audaz escapada en coche cuando, de repente, una batería de jeep fue lanzada, indicando que el alfa no solo conocía su ubicación, sino que también había cortado su ruta de escape. Evitaron quedarse cerca de las ventanas y se escondieron en el vestuario. Sintiendo pasos afuera, se deslizaron dentro de un armario, observando a través de una rendija hacia la puerta. La manija de la puerta giró, revelando al guardia de seguridad atraído por el aullido transmitido. Antes de que pudieran explicar, el alfa atacó y envió al guardia al más allá. Mientras tanto, Jackson, Lydia y Allison recibieron un mensaje de texto de Scott instándolos a venir a la escuela tarde en la noche, sin saber sus verdaderas intenciones. A su llegada, el dúo dentro estaba enzarzado en una batalla táctica con el alfa, al que Styles logró atrapar en una sala de almacenamiento, burlándose del detrás de una reja de hierro. Quedaron impactados cuando el alfa escapó por el tejado. Mientras Allison y los demás buscaban al dúo, Jackson vislumbró una silueta al final del pasillo que desapareció repentinamente. Scott detectó al grupo de Allison y los contactó usando el teléfono de Styles, terminando por reunirse en la piscina. Scott estaba frustrado y se preguntó por qué habían venido a una hora tan tardía, complicando potencialmente la situación. Confundida, Allison preguntó si no fue Scott quien los llamó allí. Scott se dio cuenta entonces de que alguien estaba orquestando estos eventos. De repente, pasos en el tejado señalaron la llegada del alfa, obligando a Allison y sus amigos a huir. Lograron escapar de la bestia y se escondieron en la cafetería mientras la escuela volvía a quedar en silencio. Allison exigió explicaciones de Scott sobre quién los perseguía. Reacio a revelar el secreto de los hombres lobo, Scott acusó impulsivamente a Derek. Allison recordó los supuestos asesinatos de leones, pero Scott insistió en que era obra de Derek y afirmó que debían huir o arriesgarse a un destino similar. El pobre Derek, aunque estaba muerto, fue culpado por los asesinatos recientes y se convirtió en el chivo expiatorio de los crímenes no resueltos de la ciudad. A pesar de las súplicas de los hombres, el trío insistió en llamar a la policía, solo para ver su llamada interrumpida abruptamente cuando mencionaron la ubicación de la escuela. Resultó que la policía había recibido numerosas llamadas de broma sobre el alfa en la escuela secundaria ese día. Scott recordó la advertencia de Derek de que el alfa buscaba venganza, posiblemente apuntando a Allison como descendiente de los cazadores. Reacio, Styles intentó llamar a su padre sheriff, pero sin éxito, mientras el alfa comenzaba a golpear la puerta de hierro. El grupo huyó hacia el laboratorio de química, recordando un escenario de escape. El laboratorio tenía una puerta trasera que conducía a una salida de emergencia, pero la llave estaba con el guardia de seguridad asesinado. Scott decidió ir a recuperar la llave solo, pero Lydia, demostrando su inteligencia académica, guió al grupo para fabricar dispositivos incendiarios. Sin embargo, durante el proceso, Jackson intercambió maliciosamente un ingrediente crítico, poniendo en peligro a Scott. Allison suplicó a Scott que no fuera, acusándolo de haber mentido toda la noche a pesar de sus protestas. Scott partió determinado a salvar a todos, armado con un arma improvisada. Siguió un rastro de sangre hasta el campo de baloncesto, donde encontró el cuerpo del guardia, dándose cuenta de que era una trampa tendida por el alfa. El grupo estaba siendo manipulado, y mientras Scott arriesgaba su vida por la llave, Jackson aprovechó la oportunidad para mostrarse preocupado por Allison frente a su novia. Por otro lado, Scott se enfrentó al alfa, Devices Incendiary Device no logró encenderse, lo cual era de esperar. Esta acción enfureció al alfa, que inmovilizó a Scott en el suelo y soltó un rugido que hizo temblar la habitación. En ese momento, los demás escucharon el ruido. La herida de Jackson en la nuca comenzó a arder, y Scott no podía reprimir sus instintos de lobo. Efectivamente, era un descendiente del alfa y había sido obligado a transformarse bajo su mando. Un destello rojo fugaz en sus ojos hizo que Scott tuviera una sed extrema de sangre. Siguiendo los sonidos de las 4 personas, Scott se acercó a la sala de química. Estaba a punto de insertar la llave cuando se detuvo al escuchar la voz de Allison. Luchó contra el mandato del alfa, despertando con los recuerdos de Allison. Los 4 dentro del aula no se dieron cuenta de que habían escapado por poco de la muerte. Poco después, el sheriff llegó con refuerzos. Scott volvió a su forma humana y declaró que el plan del alfa había fallado. El alfa se retiró silenciosamente. De hecho, los eventos de la noche eran un rito de paso diseñado por el alfa para que Scott se uniera a su manada. Derek había mencionado que el alfa quería que Scott se uniera a él y que el precio a pagar era cortar los lazos con sus conexiones humanas, incluidos amigos y familia. Styles entendió esto y sintió que el alfa no quería realmente matarlos. Scott confirmó que el alfa había planeado que él fuera quien los matara. Los cuerpos de Derek y del guardia desaparecieron, y la policía inscribió a Derek como sospechoso. El veterinario reapareció misteriosamente,
Era sospechoso ya que había desaparecido justo antes de que el Alfa apareciera por primera vez y reapareció tan pronto como el Alfa desapareció. Tras una noche de aventuras agotadoras, Allison estaba profundamente herida por Scott. Se negó a escuchar explicaciones de un hombre lleno de mentiras. Con el corazón roto, Scott fue a beber a la naturaleza con Styles. Scott no estaba borracho, pero Styles se emborrachó rápidamente. Después de todo, no era su culpa. Scott alguna vez estuvo cerca de Lydia, la pasión de Styles, quien ahora estaba en la cama de otro. Mientras tanto, dos matones intentaron causar problemas, pero fueron ahuyentados por la presencia de Scott. Este último se fue rápidamente con Styles al oler al Alfa. Sin que ellos lo supieran, los dos matones encontraron un final siniestro. Uno fue asesinado en el lugar y el otro arrastrado hacia una fogata y asado como un pavo. Aunque el plan del Alfa fue frustrado, sembró una semilla de brutalidad en el corazón de Scott. Durante un examen de química, Scott se puso inquieto y su visión se volvió borrosa. La pregunta de repente se volvió mortalmente seria al preguntarle cómo matar a personas durante la noche de luna llena. En pánico, Scott abandonó el aula y Styles lo siguió afuera. Rechazado por Scott, perdió su apoyo emocional y no pudo controlar sus emociones, especialmente durante la noche de luna llena. Styles prometió atarlo por la noche. Durante el almuerzo, Allison y Jackson estaban sentados juntos discutiendo el extraño comportamiento de Scott sin saber que él escuchaba desde el pasillo. Jackson animaba a Allison a cuestionarse si romper fue un error. Él pensaba que Scott lo merecía. Enfurecido, Scott golpeó su cabeza contra la pared. Después de la escuela, comenzó el partido de entrenamiento. Sorprendentemente, Styles formó parte del once titular, lo que lo emocionó enormemente mientras el entrenador anunciaba un sistema de doble capitán. Scott fue promovido a capitán, para gran disgusto de Jackson, pero esto era solo el comienzo de una serie de represalias. Bajo la influencia del Alfa y un reciente desamor, Scott se volvió oscuro. Antes del partido, se acercó a Lydia, y Styles pensó ingenuamente que su amigo estaba tanteando el terreno por él. Le preguntó a Scott si Lydia había insinuado que tenía sentimientos románticos por él, sabiendo muy bien que Styles estaba enamorado de Lydia. Scott seguía coqueteando con ella, decidiendo devolverle el golpe a Jackson porque éste había coqueteado con Allison. Lydia, buscando también vengarse de Jackson, respondió gustosamente a los avances de Scott. Los dos eran como una cerilla. En el campo, Scott era agresivo y conflictivo, derribando a los amigos de Jackson. Styles notó el lápiz labial manchado de Lydia. El único que había visto antes del partido fue a Scott. Styles quedó atónito por su beso furtivo. Su mundo se derrumbó. Cualquiera podía coquetear con Lydia, pero no su mejor amigo. Mientras tanto, Kate entrenaba secretamente a Allison, enseñándole que las mujeres deben ser fuertes y que los hombres no son confiables en situaciones peligrosas. Allison recordó el comportamiento de Scott esa noche, confirmando el punto de vista de su tía. Como resultado, Kate se enteró de que Scott y Styles habían estado en contacto con Derek. Su expresión se volvió grave, y presionó a Allison para que le diera todo lo que sabía sobre Derek. Por la noche, la visita de Styles sorprendió a la madre de Scott, especialmente porque tenía su propia llave de su casa. Una vez que su madre se fue, Styles arrojó un pesado regalo frente a Scott, quien insistió en que estaba bien y que no necesitaba preocuparse. Styles solo intentaba encontrar una salida, esperando que fuera la luna llena la que provocó la mirada asesina de Scott. Scott le dijo con desprecio que se fuera. Scott era otra persona, incluso renegando de su mejor amigo. Styles esperaba mostrarle algo bueno a Scott antes de irse. Scott sacó una cadena de su bolso y preguntó con desprecio si Styles realmente pensaba que necesitaba estar encadenado como un perro. En el momento en que Scott bajó la guardia, Styles lo esposó al radiador. Atado al radiador, Scott miró a Styles con odio. Styles dijo que lo estaba protegiendo y vengándose de él, sabiendo de su momento íntimo con Lydia. Incluso el angelical Styles tenía sus límites. Los dos mejores amigos se estaban lastimando. Styles usó un tazón para perros para humillar a Scott, quien a su vez detalló su apasionado beso con Lydia, decidido a romperle el corazón a Styles. Incapaz de soportarlo, Styles salió de la habitación. Mientras tanto, Allison y Jackson se encontraron en el supermercado y se llevaron bien. Allison subió a su coche para compartir sus problemas. Algo no estaba bien. Allison creía que el matón de esa noche no era Derek, y su vida estaba llena de mentiras, no solo de Scott, sino también de su padre. Por otro lado, las muñecas de Scott estaban ensangrentadas en sus esfuerzos por obligar a Styles a desbloquear las esposas. Intentó de todo, desde culpar a la luna llena hasta invocar su ruptura, para despertar la simpatía de Styles, actuando como una verdadera estrella de cine. Styles también sufría, escuchando los gritos y súplicas de su amigo. Luego, de repente, todo quedó en silencio en la habitación. Scott había roto las esposas y escapado. En el estacionamiento del supermercado, Jackson también se confió sobre sus experiencias. Sin que el dúo que hablaba lo supiera, un Scott furioso y transformado estaba listo para atacar, impulsado por su aparente intimidad. Pero justo cuando estaba a punto de saltar sobre el tejado del coche,
una figura intervino y se lo llevó. Era Derek, demostrando que aún no estaba fuera de juego. Derek logró sacar a Scott de su frenesí. Buscando a Scott, Stiles se topó con una escena del crimen policial, lo que lo hizo entrar en pánico mientras buscaba frenéticamente a su padre sheriff. Las personas comunes no son conscientes de los peligros de una noche de luna llena. No muy lejos, los hermanos cazadores llegaron y, por su conversación, estaba claro que Chris aún desconocía la identidad de Scott, aunque estaba seguro de que Scott era un estudiante de secundaria. Mientras tanto, Derek había llevado a Scott a casa. Harto de todo lo relacionado con los hombres lobo, Scott escuchó a Derek contar una leyenda: matar al lobo alfa curaría a aquellos a los que había mordido. Esto intrigó a Scott. En ese mismo momento, el alfa escaló la cima de Beacon Hills, contemplando la ciudad brillantemente iluminada. Tras una falsa alarma, Jackson descubrió una marca de garra incrustada en la puerta de un coche, lo que lo hizo reflexionar. Se apresuró a casa, recuperó los guantes de Scott para comparar y descubrió que los agujeros coincidían con las marcas de garras. Se acercaba a la verdad. Por la noche, mientras el profesor de química se preparaba para dejar el trabajo, descubrió en su escritorio una lista de personas asesinadas, cuyos nombres marcados con una cruz roja estaban todos inscritos en la última línea. Presa del pánico, metió la lista en su bolsillo, pero un gruñido amenazante resonó detrás de él. El alfa finalmente habló, preguntando si sabía quién había escrito esa lista. El profesor primero suplicó clemencia antes de revelar el nombre: Laura, la hermana de Derek y el antiguo lobo alfa. Enfurecido, el alfa le ordenó que se diera la vuelta y viera lo que había hecho. Aterrorizado, el profesor no pudo resolverse a girarse, continuando solo con sus súplicas mientras el alfa se acercaba. Derek irrumpió y salvó al profesor de química, mientras el alfa huía antes de que Derek pudiera perseguirlo. Debido a las mentiras de Scott, la policía llegó y Derek terminó asumiendo la responsabilidad del alfa, teniendo ahora que evitar tanto a la policía como a los cazadores. Derek se escondió en una acería, pero cuando la policía soltó a sus perros, la influencia de la sangre de hombre lobo hizo que los perros gimieran y se volvieran contra sus amos. Resultó que Stiles había robado el comunicador de su padre sheriff y se enteró de la difícil situación de Derek en la acería, así que él y Scott fueron a salvarlo. A pesar de los disparos de Chris, lograron sacar a Derek, quien estaba furioso. Acababa de localizar al alfa cuando llegó la policía. Stiles estaba descontento, recordándole a Derek que su padre sheriff solo estaba haciendo su trabajo. Tras algunos intercambios acalorados, Derek compartió información crucial. Su hermana Laura había mencionado investigar un incendio ocurrido hace 6 años y había descubierto 2 pistas clave. Una era un motivo reconocido por Scott, idéntico al colgante de Allison, y la otra era su profesor de química. Por eso Derek había vigilado de cerca al profesor, evitando que el alfa lo alcanzara primero. Derek compartió sus sospechas de que el alfa también estaba investigando el incendio de hace 6 años, creyendo que se trataba de un miembro de su propia familia. Parecía que alguien más además de Peter también había sobrevivido al incendio. Derek pidió a los dos que recuperaran el colgante de Allison, pero Scott acababa de ser abandonado. Avergonzado, sintió que no podía pedir prestado el colgante. Stiles lo animó a obtener el colgante, matar al alfa y reconquistar a Allison. Por otro lado, Jackson fue al hospital, sintiéndose cada vez peor desde que Derek lo arañó, atormentado por pesadillas de fuego. Los gritos eran terriblemente reales. Durante un examen, el médico encontró algo bajo su piel y extrajo una cuerda manchada de sangre y pétalos de acónito. Jackson se despertó gritando, la pesadilla alimentada por la toxina de acónito en su cuerpo, que provoca alucinaciones. Al darse cuenta de esto, Jackson se acercó a Scott con arrogancia, amenazando con revelar su secreto a Allison a menos que lo ayudara a adquirir poderes similares. Scott estaba preocupado, temiendo que la noticia llegara finalmente al padre de Allison. Stiles intentó calmarlo, aconsejándole que asegurara primero el colgante. Mientras tanto, Scott intentó rememorar los viejos tiempos con Allison, pero eso solo lo alejó aún más. Durante el almuerzo, Jackson se burló de Scott, amenazando con manipular a Allison. No queriendo rebajarse a tales niveles, Scott decidió robar el colgante en su lugar. Mientras Jackson invitaba a Allison a ver las semifinales esa noche, afirmando que era idea de Scott, registrando el bolso de Allison cerca, escuchó y se confundió por las motivaciones de Jackson. El bolso de Allison no contenía el colgante. Scott se sintió tan incómodo como si estuviera estreñido. Lydia, furiosa, confrontó a Jackson porque había recibido un mensaje de él exigiendo que le entregara las llaves de repuesto de su casa, claramente una señal de que su relación había terminado. Jackson, sintiéndose demasiado confiado, declaró con arrogancia que era hora de deshacerse de un peso muerto, refiriéndose a Lydia como su mayor carga. Ni siquiera se había convertido aún en hombre lobo, pero su ego ya estaba inflado. Su ruptura probablemente habría hecho saltar de alegría a Stiles. Después de la escuela, Stiles regresó a casa y encontró a Derek escondido en su habitación. El sheriff vino a buscar a Stiles, pero él logró mantenerlo fuera. Su padre le dijo que estaba ansioso por ver el debut de Stiles.
Después de lidiar con su padre, Styles volvió a su habitación, donde Derek lo acorraló contra la pared, amenazándolo. Styles replicó, pidiéndole a Derek que siguiera sus reglas ya que lo estaba encubriendo. Mientras tanto, no había noticias de Scott, y el profesor de química ahora estaba bajo protección policial. Styles decidió probar un enfoque diferente. La noche en que el Alfa invadió la escuela, Allison y otros dos recibieron mensajes de texto de Scott, pero no fueron enviados por él. Styles sospechaba que el Alfa estaba involucrado y conocía al genio informático para rastrear el origen de los mensajes. Era Danny. Styles mintió, diciendo que Derek era su primo. Danny estaba un poco desconfiado, comentando que su primo parecía bastante intenso y preguntando por qué había sangre en su camisa. Styles rápidamente afirmó que solo era un sangrado nasal y urgió a Derek a cambiarse de camisa, lo que hizo de mala gana, anotando mentalmente esta queja. Al principio, Danny dudaba en ayudar, pero estaba visiblemente encantado con el físico de Derek, incapaz de apartar la mirada. Aprovechando la oportunidad, Styles exclamó preguntándole a Danny qué pensaba de Derek. Un Danny tímido no podía mirar los músculos radiantes de hormonas de Derek y se puso a trabajar de inmediato para rastrear el mensaje. Por otro lado, Scott se coló en la casa de Allison y encontró el colgante dentro de un antiguo tomo francés. Notó las anotaciones de Allison y se dio cuenta de que ella estaba investigando sobre los hombres lobo. Preocupado, Scott reflexionó sobre las consecuencias si Allison seguía los pasos de su familia y se convertía en cazadora de hombres lobo. Con el colgante en la mano, Scott estaba a punto de escalar el muro para irse cuando fue llamado por el padre de Allison. Mientras tanto, Danny se mostró eficiente, rastreando rápidamente la dirección IP del mensaje. Provenía del hospital y la cuenta pertenecía a la madre de Scott. Styles quedó absolutamente atónito por esta revelación. Chris pensó que Scott había venido a buscar a su hija y lo invitó a tomar un trago mientras Allison estaba fuera, sugiriendo que tuvieran una conversación privada, de hombre a hombre. Scott, sin embargo, solo quería irse y terminó confesando que Allison había roto con él. Chris expresó pesar, pero probablemente estaba secretamente encantado. Poco después, Chris se puso serio y preguntó cómo Scott conocía a Derek. Scott entró en pánico y luego adoptó un aire rebelde, diciendo que no sabía que Derek era un asesino en serie. Chris entonces se retiró, disipando su sospecha sobre Scott. Su conversación volvió a Allison, causando mucho malestar interno en Scott porque todo lo que había hecho era para protegerla, pero ella no le había dado la oportunidad de explicarse. Allison, que acababa de regresar de hacer un recado, escuchó las palabras sinceras de Scott y se dio cuenta de que lo había culpado injustamente. Más tarde, durante las semifinales, Scott notó que Styles no estaba allí, ya que le habían ocultado la verdad sobre los mensajes relacionados con su madre. Styles abandonó su debut y Derek reconsideró su opinión sobre él, encontrándolo de repente más favorable. Sin embargo, la idea de la seducción aún molestaba a Derek, y terminó golpeando a Styles en la cabeza. Como Derek era un criminal buscado y no podía mostrar su rostro, envió a Styles a investigar a la madre de Scott. Antes del partido, Jackson se acercó a Scott para preguntarle cómo estaba y si también quería usar sus habilidades sobrenaturales en el campo. Scott explicó que solo un lobo alfa podía reclutar seguidores, mientras que la mordida de un lobo beta era inútil. Jackson instó a Scott a invocar a un alfa, pero Scott admitió que ni siquiera sabía dónde encontrar uno. Explicó muchas cosas, especialmente sobre los cazadores que persiguen a los hombres lobo. Siguiendo la mirada de Scott, Jackson notó a la familia de Allison y se dio cuenta de su apellido, que significa plata en francés, una sustancia legendaria por su uso contra los hombres lobo. Pero aquí, se trataba de un apellido, conocido por cazar hombres lobo. Mientras tanto, Styles no pudo encontrar a la madre de Scott y Derek le pidió que preguntara a la enfermera que cuidaba del tío Peter en coma. Al llegar a la habitación del hospital, Styles encontró a la enfermera y a Peter ausentes. Derek, impactado por la noticia, pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación y le dijo a Styles que se fuera rápidamente. Peter era el alfa. Styles estaba incrédulo cuando Peter, de pie detrás de la puerta, lo saludó calurosamente. El lobo alfa resultó ser Peter en coma, sorprendentemente apuesto a pesar de su estado. Styles intentó huir para salvar su vida, pero fue detenido por la enfermera, que estaba confabulada con Peter. Styles estaba desesperado cuando Derek apareció al segundo siguiente y noqueó a la enfermera. En medio de la confrontación, Styles eligió mantenerse al margen. Peter intentó explicarse, pero Derek se transformó en hombre lobo. Sin embargo, tras una breve lucha, fue fácilmente derribado, demostrando la ineptitud de Derek. El tío Peter levantó a su sobrino con una mano y le explicó por qué había matado a Laura por error. Resultó que el fuego había dañado su cuerpo y borrado sus pensamientos durante 6 largos años. Sus células se repararon una por una, y no fue hasta hace unos meses que realmente despertó. Había tomado el lugar de alfa de Laura, pero fue puramente instintivo. Derek permaneció impasible, centrado solo en la venganza por su hermana. Pero el tío Peter ni siquiera necesitó transformarse para dominarlo, golpeándolo hasta dejarlo en el suelo. Por otro lado,
El profesor de química confesó a la policía un incidente ocurrido hace 6 años, cuando una mujer, borracha en un bar, mostró un gran interés por la química y se acercó a él. Intercambiaron conocimientos sobre química en lugar de besarse, y ella hizo preguntas fatalmente incisivas sobre cómo hacer que un incendio provocado pareciera una combustión espontánea. Borracho, él lo reveló todo. Unos días después, la casa de la familia de Derek estaba en llamas, y la mujer desapareció sin dejar rastro. Solo recordaba su colgante, que era idéntico al que llevaba Allison. Era un regalo de Kate, lo que sugiere que Kate fue la incendiaria de ese incendio. Los movimientos frecuentes de los ojos del profesor de química mientras hablaba indicaban que tal vez estaba ocultando algo más. De vuelta con Derek, se arrastraba por el suelo mientras el tío Peter evaluaba a su decepcionante sobrino. Peter había esperado encontrar un sucesor alfa después de vengarse del incendiario, considerando ya sea a su sobrino Derek o a Scott. Sin embargo, no había anticipado la fuerza y el poder que el alfa le traería, así que cambió de opinión. Mirando su reflejo, incluso con la mitad de su rostro quemado, no podía negar su atractivo físico y decidió ser el alfa para siempre. Con las semifinales acercándose, Jackson le dio a Scott un último ultimátum: transformarlo en hombre lobo en 3 días, o seduciría a Allison en su cama apestosa. El sheriff, encantado, se apresuró al estadio pero no encontró señal del debut de su hijo. Allison presentó a Jackson a su tía Kate, quien notó cicatrices en la nuca de Jackson y le preguntó a Chris si un arañazo de un lobo beta podía convertir a alguien en un lobo gamma. Chris respondió que era posible si la herida era lo suficientemente profunda. Scott escuchó su conversación y se dio cuenta de que Jackson se había convertido inadvertidamente en su escudo. No sabía si debía sentirse aliviado o preocupado por Jackson.